Hola hermanitos, yo soy Leo de la Torre y esto es Contracorriente. Hay un colectivo feminista muy famoso en la actualidad, sobre todo por sus luchas frente a los derechos sexuales y reproductivos. En este capítulo vamos a conocer si en verdad se trata de un grupo o un movimiento católico y qué dice la Iglesia frente a estos temas. Aprenderemos también algunos eufemismos modernos y muchos de los sofismas que se esconden detrás de los discursos. Primero tengo que hacer una explicación de dos términos un poco confusos, pero que son muy utilizados en los discursos actuales. Estos dos términos son sofisma y eufemismo. Un sofisma o falacia es un argumento falso que pretende hacerse pasar por verdadero. Tiene visos de verdad, pero no es un argumento real. Para ejemplificar esto, podemos mirar una falacia que se conoce como falacia de generalización. Digamos, Pablo Escobar era un narcotraficante colombiano. Esto quiere decir que todos los colombianos son narcotraficantes. Parece verdadero, pero no es cierto, no es tan verdadero. Es un argumento irreal que se utiliza precisamente para que la gente crea en cosas que no debe creer. Un eufemismo es una palabra o expresión que sustituye a otra para hacerla sonar menos chocante, grosera o demasiado franca. Un ejemplo de eufemismo es llamarle muerte digna a la eutanasia. La eutanasia en últimas es un asesinato asistido o un suicidio asistido por un médico. Pero para que no suene tan feo, simplemente cambiamos los términos y que la gente no se dé cuenta. Entonces la gente dice, ay sí, la gente merece morir dignamente. Eso es un eufemismo. Pretenden hacernos pasar cosas bastante dramáticas y crueles con términos mentirosos. Es decir, mentiras de una forma suavecita. ¿A qué costo? Ustedes se preguntarán por qué hice yo toda esta explicación antes de hablar de un movimiento como el de las católicas por el derecho a decidir. Es porque de estos términos se valen muchos grupos para mentirle a las personas creyentes, por supuesto a las personas no creyentes. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y bueno, las católicas por el derecho a decidir. Para comenzar a hablar de este movimiento debemos entender qué hacen, a qué se dedican. Según su página oficial, son un colectivo de mujeres feministas comprometidas con la justicia social y el cambio de patrones religiosos y culturales vigentes. Para este movimiento debe respetarse el derecho de las mujeres a decidir frente al embarazo, sobre todo si lo asumen o no lo asumen. Buscan una sociedad libertaria, feminista, que garantice los derechos de las mujeres, independientemente sobre todo de las creencias religiosas. Vamos punto por punto, pero quiero antes que nada hacer una pequeña lista de los eufemismos utilizados por este tipo de grupos. Derecho a decidir, interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y reproductivos, libertad sobre el cuerpo, derechos de las mujeres, dignidad humana. Bien pensado, Woody. Este colectivo comienza a explicarnos su postura precisamente valiéndose del primer eufemismo que vamos a encontrar, y es el eufemismo del derecho a decidir. La pregunta es, ¿derecho a decidir qué? Porque para cualquier persona escuchar estas dos palabras, la palabra derecho y la palabra decisión, suena bastante bien. Apoyar a las personas que dicen enmarcar estos valores suena bastante positivo. Y esta es la forma como este tipo de grupos abordan temáticas como la del aborto. Se mamó. ¿Se qué? Se mamut. No. Se marmol. Sebastián. Cepillín. Y de igual manera no llaman al aborto como lo que es decir, asesinato de niños en el vientre. sino que nuevamente utilizando un eufemismo muy conocido le dicen interrupción voluntaria del embarazo. De esta manera inyectan el veneno de la muerte por medio del uso mentiroso de las palabras. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Ahora, este movimiento dice que está compuesto por mujeres feministas. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿puede una católica ser feminista? ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Bueno, depende de las acepciones que se tengan frente al feminismo. Si es la acepción que dice que busca la igualdad entre hombres y mujeres, claro que sí, es algo súper bueno y muy válido para todos nosotros. Pero hay que tener muchísimo cuidado con los feminismos extremos que buscan una discriminación completa entre hombres y mujeres. Recordemos lo que nos dice San Pablo, Dios no hace acepción de personas. De igual manera nosotros no debemos hacer acepción de personas ni por cuestión de género, de raza, de ninguna razón. Es bellísimo. Siguiente eufemismo,
derechos sexuales y reproductivos. Por medio de este eufemismo, este tipo de grupos intentan imponer una forma de pensar donde el valor máximo es la decisión personal y la sexualidad es una construcción social, apartando en dos paradigmas diferentes el sexo y el género. Es un poeta. ¡Es un poeta! También hay una comprensión de la sexualidad desde una mirada apartada de la biología y con una preponderancia de la cultura. Este muchacho me llena de orgullo. Sigamos, ¿puede un grupo, colectivo, unión de personas, comunidad apoyar el aborto y ser católico? Bueno, pues miremos qué dice la Iglesia frente a este tema. Debemos comenzar entendiendo que el derecho canónico busca defender el bien máximo de la persona humana, que es el derecho a la vida. Por tanto, la legislación católica castiga muy gravemente a todas esas personas que procuren el asesinato de un indefenso. El canon 1398 del año 1983 nos dice que todo aquel que incurre en el aborto, si éste se produce, incurre inmediatamente en excomunión late sentencia, es decir, que no tiene que pasar por ningún proceso canónico, sino que de una vez está completamente excomulgada de la Iglesia. En su encíclica Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II nos dice: la excomunión también aplica para todos los que cometen este delito, conociendo la pena, los que lo promulgan y los que lo apoyan. Por tanto, es muy claro que para la Iglesia, quien procure, quien ayude, quien invite, quien defienda que alguien cometa este tipo de crimen, está inmediatamente excomulgado. No está ni estará dentro de la Iglesia hasta que no se arrepienta de estos actos. ¿Puede entonces un movimiento que se dice católico permanecer dentro de la Iglesia? La respuesta es no. ¿Qué pasa con las personas que se dicen católicas pero apoyan el aborto? Es una excelente pregunta. Están inmediatamente excomulgadas. Decirnos algo no nos convierte en ese algo. Yo en este momento podría decir que soy un pájaro, pero decir que yo soy un pájaro no quiere decir que me van a comenzar a salir alas ni me va a salir pico y voy a comenzar a volar, porque yo no soy un pájaro. Eso mismo pasa con estas personas que se dicen católicas pero que apoyan este tipo de temas. Como vi por ahí en una imagen, un católico pro aborto es como un vegetariano que come carne. Inteligente, ¿no? ¿Son entonces las católicas por el derecho a decidir un movimiento realmente cristiano? La respuesta es no. Han sido condenadas por la Iglesia al apoyar este crimen tan atroz que es el crimen del aborto. Hermanos católicos, no nos dejemos engañar. Cuidémonos de estos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. La verdad, las cosas como son. Y bueno, espero que hayamos aprendido algunas cosas, que hayamos entendido algunos de los términos que se utilizan actualmente. Sobre todo que sigamos al Señor, que no nos dejemos engañar de los mentirosos, que no nos dejemos engañar del demonio. Y que podamos seguir como cristianos verdaderos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Como siempre les digo, ahí están mis redes sociales, si me quieren seguir, si quieren apoyarme, entonces podemos escribirnos ahí por redes, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos amarnos como siempre digo. Pues nada, oren por mí, oraré por ustedes. Dios me los bendiga.